Hola amigos, suscríbanse al canal de Charles Sport y dale like. Saludos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Charles Sport, mi nombre es Charles Morgado. ¿Te imaginas que CONMEBOL y CONCACAF hicieran algo así como un intercambio? Que México se viniera acá a la CONMEBOL y Venezuela fuera enviada a la CONCACAF. ¿Cómo crees que le irían a estas dos selecciones? ¿Será que México seguiría clasificando de manera tan fácil o tan consecutivamente como lo hace en CONCACAF? ¿Y Venezuela, será que por fin iría a su primer mundial estando en CONCACAF? Esto es lo que vamos a analizar en este video, así que quédate hasta el final, ¿ok? Primero vamos a ver unos datos por encima que son el costo de nómina tanto de la selección de México con Venezuela con respecto a las confederaciones contrarias donde supuestamente se iría. Por ejemplo, en CONCACAF las tres selecciones más costosas son Estados Unidos, México y Canadá, que cuestan más de 200 millones de euros. Y Venezuela cuesta 70 millones de euros. Ya el resto de las selecciones de Centroamérica de CONCACAF, que son 38 selecciones en total, cuestan mucho menos que incluso que Venezuela. Es decir, Venezuela en la CONCACAF sería la cuarta selección más costosa. Por parte de México, en CONMEBOL, México cuesta 200 millones o poco más de 200 millones de euros. Y entonces en CONMEBOL estaría solo por debajo, hablando de costo de nómina, de Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia, que son las cuatro selecciones más costosas. Entonces, solo para que tengamos una idea, no quiere decir que porque cuestan más van a clasificar o van a ganar, ¿no? Si no, pregúntenle a Colombia, que es la cuarta selección más cara de Sudamérica, y sin embargo Ecuador, que cuesta menos, o Perú, le quitaron el cuarto y quinto puesto en estas eliminatorias a Qatar 2022. Ok, otra cosa que quisiera que tuviéramos en cuenta es que las selecciones siempre pasan por altos y bajos. Por ejemplo, esta selección mexicana del Tata Martino, si hubiera jugado en CONMEBOL, lo más posible es que no hubiera clasificado, quizás hubiera quedado en un séptimo lugar por allí. Pero con tan mal que le costó sufrir, sí, sufrió demasiado México para clasificarse en CONCACAF, en CONMEBOL seguramente no hubiera clasificado. Pero si hablamos de la México de los años 90, aquella donde jugaba su goleador histórico Hugo Sánchez, aquella que quedó subcampeona de América, que perdió esa final ante Argentina, esa selección mexicana de esa generación sí creo, o estoy completamente seguro que sí clasificaría si jugara en CONMEBOL. Lo mismo con Venezuela, si hablamos de la Venezuela de los años 80, 90, donde hasta Bolivia le goleaba 7-0, y no en La Paz, sino ahí mismo en Venezuela, esa Venezuela que todo el mundo goleaba, tampoco en CONCACAF se clasificaría, pero una Venezuela, por ejemplo, de la de César Farías, aquella que le ganó a la Argentina de Messi, que llegó a una semifinal de Copa América, que quedó en sexto lugar una vez en las eliminatorias de CONMEBOL en el 2014, esa Venezuela de Juan Arango, esa generación fácilmente se clasifica de primero o de segundo como mínimo en la CONCACAF. Entonces eso para que lo tengamos en cuenta, ¿ok? Pero actualmente tanto esta México no le veo muchas chances en CONMEBOL, y esta Venezuela apenas logró 10 puntos en las eliminatorias pasadas. Es decir, tuvieron muchos errores infantiles que si los cometen también en CONCACAF, allá tampoco se podrían clasificar. Pero mantente en el video que te voy a mostrar unos datos para que veamos los partidos más recientes de México contra las selecciones de CONMEBOL y las de Venezuela contra las de CONCACAF. A ver, vamos a empezar con las de Venezuela. Sabemos que en CONCACAF se han clasificado unas 11 selecciones al Mundial. Las que clasificaron a este recién Mundial fueron Canadá, México, Estados Unidos y Costa Rica. Venezuela contra Canadá, que fue la primera, que obtuvo el primer lugar por la CONCACAF, nunca ha perdido, solo se han enfrentado 2 veces y las 2 veces fueron empates. Contra México, que sabemos que es el que tiene más títulos en CONCACAF, perdieron la última vez un amistoso 3-1, y en Copa América, el único partido oficial, quedó 1-1 en la Copa América de Centenario del 2016. Entonces, con Estados Unidos le ganaron Venezuela a Estados Unidos un amistoso en el 2019 3-0. Allá el partido se jugó en Estados Unidos. Y anteriormente a eso, en el 2017 también tuvieron un encuentro en Estados Unidos y quedó empatado 1-1. Contra Costa Rica, Venezuela perdió 2-1 y ganó 1-0. Y aquí pueden ver el resto de resultados, como Venezuela no le ha ido tan mal ante las selecciones de CONCACAF. Estoy mencionando los 2 últimos partidos contra cada una de las selecciones que se han clasificado al Mundial, contra las mundialistas como Panamá, Trinidad y Tobago, hasta Cuba fue un Mundial. ¿Okay? Entonces miremos que de Venezuela le han ganado en esos últimos partidos 10 veces, 10 victorias, 6 empates, 4 derrotas, con 30 goles a favor y 22 en contra. Esas son las estadísticas de Venezuela ante las selecciones mundialistas de CONCACAF, hablando de los partidos más recientes. No estoy mostrando acá el historial de por vida, ¿okay? Sino para que tengamos una idea de cómo le ha ido lo más reciente. Y por su parte México, ante las selecciones de CONMEBOL contra Argentina y Brasil, por ejemplo, ha salido derrotada en los últimos encuentros,
Contra Uruguay también ha quedado goleada sus últimos 2 encuentros, y contra Ecuador obtuvo un empate y una derrota. Es decir, México, para poder clasificarse a la Conmebol, tendría que quitarle el cupo a una de estas 4 selecciones que se clasificaron, y lo vemos muy difícil. Tiene historia favorable México ante Bolivia, ante Perú, ya por esa victoria recién que tuvieron, y contra Paraguay también, sí, contra Venezuela. Entonces, pero miren, el resultado total es que de los últimos encuentros de México ante Conmebol solo ha tenido 6 victorias, 4 empates y 10 derrotas, 26 goles a favor y 34 en contra. Entonces podemos ver un contraste. Venezuela, la última de CONCACAF, contra las selecciones mundialistas de Venezuela, la última de Conmebol, contra las mundialistas, perdón, disculpen, de CONCACAF, le ha ido muy bien. Pero México, casi siempre la primera allá en CONCACAF, la que tiene más títulos, contra Conmebol le ha ido muy mal en los últimos encuentros. Si buscamos el historial de por vida, sí, México supera a casi todas las selecciones de Conmebol, hablando a nivel de estadísticas de por vida. Pero lo cierto es que esta México de los últimos años ya no tiene esa ventaja que tenía ante las selecciones sudamericanas, que también tenemos que ver que la mayoría de esos encuentros que tiene México a su favor en el historial fueron amistosos jugados en Estados Unidos, donde prácticamente son locales. Sin embargo, no quiero decir que México en Conmebol quedaría de último lugar, que no daría la talla, no. México, cuando está en buen momento, sí pelearía y se podría meter entre los primeros 4. Ahora que van a haber más cupos en Conmebol, que van a ser 6.5 cupos, creo que México se clasificaría por lo menos del sexto, quizás en repechaje. Por parte de Venezuela, ahora que tiene el nuevo técnico, que es el profesor Néstor Pekerman, estoy seguro que esta Venezuela sí se podría clasificar a un primer mundial estando en CONCACAF. Hablando de esta Venezuela actual, que está tratando de hacer las cosas bien, si se mantiene así. Podemos ver que igual ahí sigue habiendo una gran diferencia de nivel. Venezuela, que no tiene chance en Conmebol, pero en CONCACAF podría tener muchísimas chances. Entonces este es mi análisis final. Venezuela sí se podría clasificar a CONCACAF a su primer mundial, y México podría vérsela muy mal en Conmebol. Estando los más cupos como se habilitó ahora, 6 cupos y medio, sí creería que México podría meterse allí, pero habiendo solo 4 cupos y medio lo veo bastante difícil, porque ya tienes a Brasil, Argentina y Uruguay, que siempre ya se agarran esos 3 cupos. Solo queda cupo y medio que se pelean Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, que aunque Paraguay está mal ahorita, recordemos que la Paraguay del año 2010, por ejemplo, fue hasta cuartos de final, llegó en el Mundial ese 2010, quedó eliminada, fue ante España precisamente, que fueron los campeones del mundo en esa ocasión. Entonces, así es, las selecciones pasan unas buenas generaciones un tiempo, después, bueno, en algún momento Paraguay se va a recuperar, lo mismo la selección chilena, que fue bicampeón de América y ya van 2 mundiales consecutivos que no se clasifican. Entonces así las selecciones tienen altos y bajos. Lo cierto es que México se las vería muy duro estando en Conmebol. En cambio Venezuela tendría muchísimas, pero muchísimas más chances yendo a CONCACAF. Sin embargo, no le recomiendo a Venezuela irse a CONCACAF, debería seguir compitiendo en Conmebol, porque aquí seguirá creciendo, y México sí le aconsejo venirse a Conmebol si quiere mejorar su nivel. Ahora, si quieren seguir clasificando todos los mundiales seguidos sin problema, pero después no pasar de los octavos de final en un mundial, está bien, sigan en CONCACAF, que allá van a seguir siendo los reyes, bueno, aunque Estados Unidos como que le está quitando ese reinado ya últimamente. Bien, deja en los comentarios qué otro video te gustaría que analizara, o de qué tema, perdón. Y no olvides suscribirte, darle like, activa la campanita, comparte con tus amigos. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Chao.